¿Sabías que la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decir sobre la política, la economía, los derechos humanos y la justicia social? En Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI, te invitamos a descubrir en cada programa los valores y principios que brotan del Evangelio para transformar el mundo de hoy. Con la conducción de Pablo Casano, un espacio de formación, reflexión y compromiso al alcance de todos. Bienvenidos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera. Pintarse la cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? Nosotros, muy bien. Contentos de estar otra vez en contacto con ustedes. Este acercamiento, así sea distante, virtual, es la razón de ser y de hacer este programa. Compartir, mediante la radio o la aplicación, un momento de reflexión sobre la realidad en la que vivimos y buscar juntos respuestas a los problemas a lo que la vida nos presenta, tratando de hacerlo lo más parecido posible a cómo creemos que lo hubiera resuelto Jesús. Claro, nosotros en el siglo XXI. Por eso estamos otra vez haciendo esta transmisión que se llama Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI. Saber que se puede, querer que se pueda, Quitarse los miedos. Echarnos pa' afuera. pintarse la cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón, con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, Color, esperanza. pintar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color, esperanza. Pintar el futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede. Yo quiero que sí se pueda. Pintarse la cara. Para la Iglesia, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina expone sus consecuencias directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el testimonio a Cristo Salvador. San Juan Pablo II. Y como les anticipamos en el final del programa de la semana pasada, hoy nos hacemos una pregunta significativa. ¿Por qué es importante comprender el concepto de pueblo? ¿Por qué es importante comprender el concepto de pueblo? O lo podemos formular de otra forma. ¿Qué importancia tiene para nuestra vida de cristianos y para nuestra misión evangelizadora el concepto de pueblo? Para la construcción del reino, ¿qué tiene que ver el pueblo? Y adelantamos que no es un detalle sociológico, porque ante quienes niegan la existencia del pueblo, incluso niegan la existencia de la sociedad, alegando que lo único que hay, que lo único que existe, es la suma de los individuos. Frente a eso, los cristianos tenemos algunas cosas que decir. Durante el rato que estuvimos reflexionando durante el programa anterior,
dijimos que la dignidad humana personal, individual, piedra angular del pensamiento social de la Iglesia, es la misma para los pueblos, para esa persona plural que llamamos pueblo. Porque somos semejantes a Dios, que es a la vez uno y trino, es decir, un solo Dios y tres personas en comunidad perfecta de amor. De modo que nuestra semejanza con el Creador es relacional y alcanza también la dimensión social, alcanza la comunidad y alcanza al pueblo al que pertenecemos. De allí que queremos comenzar por comentarles qué entendemos por pueblo. Porque la palabra pueblo puede describir a diferentes conceptos, a diferentes realidades o interpretaciones. Puede ser un conjunto de habitantes de un lugar o de una región. También se la usa para llamar a una población menor, más chica que una ciudad, a una aldea o a una villa. Y en sentido despectivo, también se la usa para referirse a la clase baja de una sociedad. Bueno, no nos sentimos identificados con ninguna de estas tres acepciones, por más usadas o lógicas que parezcan. Y sobre todo porque no nos sirven en cuanto a lo que estamos tratando de responder, en cuanto a lo que nos estamos preguntando. Pensamos que el pueblo no es una categoría lógica ni sociológica. Tampoco es una categoría mística, en el sentido de que todo lo que el pueblo hace o dice ha de ser forzosamente bueno y justo, una especie de categoría angelical, podríamos decir. No, el pueblo es una categoría mítica, sin ese, mítica. Es decir, una unidad asociada a una tradición, a una historia, a cierta identidad, a nuestra historia y a nuestro futuro. Una categoría mítica e histórica. El pueblo se forma en un proceso, con esfuerzo, por un objetivo o un proyecto común, poniéndole el esfuerzo a un proyecto común. Y no cualquier grupo de personas que comparten un territorio es un pueblo. Para convertirse en pueblo, es indispensable tener un proyecto común, para lo que es necesario cierto grado de organización social y de identidad, que se construye a partir de un lento proceso de generaciones que se suceden, capa a capa, generación a generación. Quizás pueda ayudarnos a referirnos a la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios, que camina en la historia, en medio de otros pueblos, con alegrías y dolores. El santo pueblo fiel a Dios. La definición de la Lumen Gentium, de la luz de las gentes, ¿no? La segunda constitución dogmática del Concilio Vaticano II. La pertenencia a un pueblo tiene un fuerte valor teológico. Dios, en la historia de la salvación, salvó a un pueblo. Dice el texto de la Constitución: quiso, sin embargo, Dios santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino constituidos en un pueblo, que le conocieran la verdad y le sirviera santamente. No individualmente y aislados, sino constituidos en un pueblo. Esta referencia puede servirnos para valorar hasta qué punto es importante detenernos en la cuestión del pueblo. Quizás, también a raíz de este texto que recién mencionamos, en la Argentina, uno de los frutos del Concilio Vaticano II, asimilado luego a lo largo de los tiempos en Medellín, Puebla y Aparecida, y leído en los diversos países de América Latina, pero muy especialmente en Argentina, fue la llamada teología del pueblo. Esta vertiente teológica surgió al calor de la COEPAL, la Comisión Episcopal de Pastoral, que se creó en la Argentina para desarrollar las ideas del concilio, y que integró figuras como Lucio Gera, Rafael Tello, Juan Carlos Escanone, ya fallecidos, y entre los más jóvenes, a nuestro amigo Enrique Bianchi, que ha compartido alguna vez sus reflexiones por esta misma radio, en otros programas. La COEPAL entendió la acepción pueblo desde la unidad de una cultura común, enraizada en una historia común y proyectada hacia un bien común compartido. O sea,
3 elementos: unidad de la cultura común, historia común y bien común compartido. Y se preocupó principalmente de la inserción de la Iglesia en el transcurso histórico, la inserción de la Iglesia en la realidad histórica. La inserción de la Iglesia en el transcurso histórico de los pueblos, en cuanto a sujetos de historia y cultura, receptores, pero también agentes de evangelización. Los pueblos también agentes de evangelización. Es decir, resumiendo, en función de lo que estamos tratando de dilucidar, que entendieron que el pueblo es receptor, pero a la vez agente de evangelización. Podríamos traducirlo, aún a riesgo de equivocarnos, diciendo que cuando emprendemos una misión, podemos simultáneamente evangelizar y ser evangelizados por el pueblo. La condición es la actitud con la que nos acercamos o nos esforzamos en ser pueblo. Si nos acercamos con arrogancia, no aprendemos. Si nos acercamos con humildad, comprendemos. Y eso nos lleva a otro concepto cercano e interesante de tener en cuenta: la piedad popular, como la llama Francisco. Antes que Jorge se convirtiera en Francisco, en 2007, la Conferencia Episcopal de Aparecida la llamó espiritualidad popular. Y desde una perspectiva histórica, si nos fijamos en los últimos 5 siglos, vemos que la espiritualidad popular es un camino original por el que el Espíritu Santo ha conducido y sigue conduciendo a millones de hermanos nuestros. Y no se trata solamente de manifestaciones de religiosidad que tenemos que tolerar. Se trata de una auténtica espiritualidad que debe ser reforzada conforme a sus propias vías. Bueno, vamos a hacer un corte musical y seguimos conversando, si ustedes nos acompañan, si tienen a bien acompañarnos, sobre el significado de la palabra pueblo y de qué modo nos importa a nosotros. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no liberan las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Así como canta el río cuando la noche lo ciega, y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra, yo les canto a los que vienen caminando por la tierra. Mi copla es azul estrella y una guitarra encendida. En su corazón de pueblo la vida sufre y agita. Con el perfil de su bombo las esperanzas marchitan. Comunícate con nosotros por WhatsApp al 343-611-8181. Tus preguntas, aportes y reflexiones también son parte de Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI. Sumate. Seguimos, amigos. En el bloque anterior intentamos, y esperamos que con cierto éxito,
proponer ciertas pistas sobre el significado y la importancia del pueblo para nuestros esfuerzos de ir poniendo cada día un granito de arena en la construcción del reino de Dios. Y si creemos que los pueblos están revestidos de la dignidad que emana de ser imagen del Dios Trinitario, una comunidad de 3 personas, origen y modelo perfecto de toda vida en común, la máxima comunidad de amor que podemos imaginar, es natural que nos preocupemos un poco por sostener esa dignidad, por sostener la dignidad de los pueblos. En principio, y aunque más no sea con nuestras opiniones. Por ejemplo, los pueblos, para vivir dignamente, necesitan poder gozar responsablemente de su libertad. Es decir, poder ejercer su soberanía y su autonomía. Y cualquier injerencia externa, por la causa que sea, constituye una violación a esa dignidad. Las naciones poderosas y las enormes multinacionales constantemente violan la dignidad de los pueblos. Y nosotros no podemos ser indiferentes a esas transgresiones. Siempre lo hacen con alguna excusa, que no son democráticos, que no respetan el libre comercio, y a veces peor, porque atacan militarmente, dicen que ejerciendo su derecho a una defensa preventiva. Las invasiones a Ucrania y a Palestina, los bombardeos a Irán, y si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, podemos recordar las intervenciones militares en Mali o las del Sahel en el norte de África, y se podía seguir con una muy larga lista de atropellos. En todas se buscó justificar el uso de la fuerza y el sometimiento o el genocidio de los pueblos con mentiras. Mentiras que encubren turbios propósitos, por lo general oscuras ganancias y latrocinios. Falsedades que se descubren cuando el daño ya está hecho. Como mínimo, como lo han hecho Francisco y León XIV, nosotros no podemos menos que rechazar todas estas ofensas a la paz, a la libertad, a la felicidad y a la dignidad de los pueblos, sin importarnos quién la cometa. Pero vayamos a otras formas más cercanas a nosotros, más a nuestro alcance, al pedacito de pueblo más inmediato, a la comunidad que nos rodea. Todos necesitamos una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante, nos sostengamos y nos empujemos. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, todo será ilusión y quedaremos a merced de la náusea y el vacío. Nuestra tierra será fecunda, nuestro pueblo dará frutos en la medida que generemos relaciones de pertenencia entre nosotros, que creemos lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que conformamos esta querida patria. Y también en la medida en que rompamos los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. Podemos rehacer o fortalecer la comunidad a partir de hombres y mujeres que hagamos propia la fragilidad de los demás. Que no dejemos que se erija una sociedad de exclusión, sino que nos hagamos prójimos y levantemos y rehabilitemos al caído para que el bien sea común. Y que olvidemos ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. Así mirado, mis amigos, cobra peso nuestra pertenencia y participación en las múltiples instituciones y organizaciones de la comunidad. El club del barrio, la cooperadora de la escuela o del centro de salud, la cooperativa o el centro social y cultural, el grupo de productores rurales o el sindicato de base, y por supuesto la parroquia y la capilla. Son hermosos ambientes para fortalecer o reconstruir el tejido social y comunitario, dañado por la miseria, el individualismo, el materialismo y el consecuente consumismo.
Conmemorar una fiesta patria o celebrar a la patrona de la parroquia son ocasiones para encontrarnos, acercarnos y reconocernos. Hace falta la actitud apropiada, la voluntad de buscarnos y encontrarnos. Y hasta el festejo de un cumpleaños o un aniversario, pensándolo en este sentido, pueden ser momentos para consolidar la más pequeña comunidad a la que pertenecemos. Claro, nos referimos a la familia tan golpeada. Son oportunidades para ponernos felices, a veces para superar un desencuentro y hasta para perdonarnos si hace falta. Son lugares para vivir un adelanto del reino de Dios y propicios para generar procesos virtuosos paulatinos que contribuyan, quizás imperceptiblemente, a descubrir la dignidad un poco empañada por nuestros prejuicios, errores, ofensas e indiferencias. Y de ese modo, descubrir esas semillas del reino que el buen Dios ha sembrado en nuestra familia, en la o las comunidades a las que nos acercamos y del pueblo al que pertenecemos. Tu corazón es 1.000.000 de cosas buenas y tu país con más razón la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva, la convicción de cada día mejorar. Es mi país, una palabra de emociones, donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone condiciones cuando se trata de salir a trabajar. Aquí la raza no se viste de colores y a nuestros miedos los mandamos a volar. Es un tesoro la comida y sus canciones, y la receta hoy te la vamos a enseñar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Hay una voz que vive en nuestros corazones. Y se nos va acabando el tiempo, amigos. Le agradecemos la compañía y le agradecemos a la gente de la radio, a Hernán especialmente, por hacer posible esta transmisión. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 343-611-8181. Repito, 343-611-8181. Y hacernos preguntas, darnos su opinión sobre el programa y acceder a las fichas con lecturas complementarias. Esperamos que el contenido del programa y la música del intermedio hayan sido de su agrado. Si no, nos lo hacen saber por el WhatsApp. La semana que viene vamos a tratar de darle otra vueltita a este mismo asunto, que nos parece que no se conversa mucho, que no se conversa lo suficiente. Y lo vamos a seguir haciendo en modo de preguntas y respuestas. Las respuestas que se nos van ocurriendo, la respuesta que el pensamiento social de la Iglesia nos puede ir arrimando. La pregunta va a ser: ¿qué condiciones se deben dar para considerarse pueblo? Algo ya adelantamos hoy. No cualquier agrupamiento de personas es un pueblo. Y nosotros somos un pueblo joven, en formación. Bueno, pero no nos adelantemos más. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere. Chau, hasta la semana que viene. Somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa. Todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante con un mismo sueño. Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo. Y
así llegamos al final de este encuentro en Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI. Hoy dimos un paso más en este camino de formación y discernimiento, iluminados por la doctrina social de la Iglesia. Gracias por acompañarnos, por pensar, por cuestionar y por dejarse interpelar por el Evangelio en medio del mundo. Hasta la próxima.